la mesa correspondiente a Antropología e Intervenciones en Salud. La doctora María Cecilia Galimberti Oliveira nos va a hacer una ponencia sobre modelos explicativos de diabetes en la cartera del adulto con el Hospital Segundo, Red Asistencial Huánuco 2014. Dado que hemos llamado varias veces a la señorita Flor Isabel Salinas López y no se ha acercado, vamos a empezar, es el mediodía, vamos a empezar dándole la palabra a la doctora Galimberti. Muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitar al equipo organizador de este magno evento, al decano del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, que cada año viene organizando congresos de antropología aplicada. Esto es muy importante para nosotros los antropólogos porque nos permite juntarnos, aglutinarnos y en torno a estos congresos poder intercambiar experiencias y saberes acerca de la antropología. El trabajo que el día de hoy voy a presentar sobre modelos explicativos de la diabetes en la cartera del adulto en el Hospital Segundo Red Asistencial Huánuco es Salud 2014. Este trabajo ha sido realizado bajo la perspectiva de la antropología médica. Siguiente. Vamos a ver qué es la antropología médica. La antropología médica también se le ha venido a llamar antropología de la salud, antropología de la enfermedad, medical anthropology. Es una ciencia que estudia los factores socioculturales del proceso salud-enfermedad. Es un campo de la antropología social o cultural que les sirve a los antropólogos para conocer sus representaciones y prácticas culturales del proceso salud-enfermedad. La antropología médica considera que la enfermedad es un proceso histórico y social y es necesario reconstruirlo para conocer sus significados. También es holística porque existe una serie de factores, en este caso económicos, políticos, sociales y culturales, que van a influir en el proceso salud-enfermedad. Reconoce que el proceso salud-enfermedad se constituye y desarrolla a partir de los conjuntos sociales. Es decir, que para los antropólogos médicos, los grupos sociales, los conjuntos sociales son muy importantes. Reconoce la multicausalidad de la mayoría de los problemas de salud-enfermedad. Reconoce que las condiciones socioeconómicas influyen en el estar sano y enfermo y que fundamentalmente los antropólogos médicos recogen el punto de vista del actor social para conocer sus expectativas. Este es el punto de partida para poder iniciar cualquier estudio de antropología médica. Vamos a ver qué son los modelos explicativos. Siguiente. Los modelos explicativos han sido planteados por Arthur Kleinman. También le denomina explanatory models. Los modelos explicativos o explanatory models va a recoger las nociones que tiene el actor social sobre su enfermedad y cuál es el tratamiento que se aplica en el campo clínico. Para nosotros, los antropólogos médicos, es sumamente importante conocer las explicaciones, el entendimiento que dan tanto en este caso los médicos y los pacientes, porque los médicos van a explicar la enfermedad de un modo y los pacientes van a explicar y entender la enfermedad de otro modo. Entonces los médicos van a entender, van a explicar la enfermedad y van a tratar la enfermedad de una manera. Y los pacientes van a explicar la enfermedad, no solamente la van a comprender desde su punto de vista, sino también van a vivir la enfermedad. Es decir, que van a experimentar sentimientos, emociones, experiencias, ya sea de dolor, de sufrimiento, de tristeza, en torno a eso. Entonces, los modelos explicativos van a recoger 5 puntos importantes. En primer lugar, que es la etiología. En segundo lugar, que es la emergencia y aparición de los síntomas. En tercer lugar, la patofisiología, el curso de la enfermedad y el tratamiento. Vamos a ver la situación problemática, la siguiente situación problemática. Según la
Organización Mundial de la Salud, en el 2011 existen más o menos 346 millones de personas diagnosticadas con diabetes en el mundo. La diabetes ha pasado de ser de una común diabetes del adulto a una de las grandes epidemias del siglo XXI. En el Perú se han registrado 5.001 casos de diabetes mellitus para el semestre 2013 en 16 hospitales de Lima, y según el Ministerio de Salud, cada año se detectan en Perú entre 80.000 a 100.000 casos, nuevos casos de diabetes, es decir, 1 de cada 5 personas tiene diabetes mellitus tipo 2. Siguiente. Vamos a ver qué es la diabetes. La diabetes es considerada la 4ª causa de muerte según la Federación Internacional de Diabetes. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica, compleja, degenerativa y de alta prevalencia, que se caracteriza por un conjunto heterogéneo de trastornos metabólicos cuya característica principal es la hiperglucemia, debido a una inadecuada secreción de insulina o una acción deficiente de esta. Está asociada a una disfunción pancreática, es decir, que el cuerpo no usa adecuadamente la insulina producida por el páncreas, y a un síndrome metabólico. Este síndrome metabólico incluye hipertensión, dislipemia y obesidad. Ese riesgo, la diabetes implica el riesgo de comprometer órganos en el desarrollo de la enfermedad a largo plazo. Quiere decir que los enfermos diabéticos, si no se cuidan o no siguen el tratamiento, a la larga van a comprometer otros órganos como el riñón, la vista, las extremidades inferiores, el corazón. Es la primera causa de ceguera en adultos y de amputaciones de miembros inferiores. Vamos a ver cuál es el problema principal de esta investigación. Siguiente. El problema. El problema está determinada por la siguiente pregunta: ¿cuál es el modelo explicativo de la diabetes que emplean médicos y pacientes en la cartera del adulto en el Hospital 2 Red Asistencial Huánuco Salud? Y los problemas específicos es saber cuál es la causalidad que atribuyen médicos y pacientes, cuál es el curso de la diabetes según los médicos y pacientes, y cuál es el tratamiento que siguen los enfermos y pacientes acerca de la diabetes. Vamos a ver los objetivos. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Siguiente. El objetivo es determinar los modelos explicativos de la diabetes empleados por médicos y pacientes en la cartera del adulto en el Hospital 2 Red Asistencial Huánuco Salud. Y como objetivos específicos, conocer la causalidad de la diabetes atribuida por médicos y pacientes, descubrir el curso de la enfermedad, describir el tratamiento que siguen los enfermos diabéticos según médicos y pacientes. Vamos a ver ahora las hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis? Siguiente. Las hipótesis son, en primer lugar, que el modelo predominante de la diabetes en los médicos es el modelo biomédico con influencia del modelo médico hegemónico, y el modelo explicativo de la diabetes en los pacientes está regida por explicaciones socioculturales que responden a sus patrones culturales. Vamos a ver la metodología. ¿Cuál ha sido la metodología empleada para realizar este estudio? Siguiente. El tipo de investigación ha sido una investigación cualitativa porque nos ha permitido explorar las relaciones sociales y conocer la conducta del actor social. El diseño de investigación aplicado ha sido etnográfico porque nos ha permitido describir, explicar y recoger la narrativa del actor social teniendo en cuenta el contexto. La población son todos los pacientes diabéticos con diabetes mellitus 2 que acuden al Hospital de Salud en la cartera del adulto en Huánuco. Y la muestra, se ha utilizado una muestra de 20 personas, entre hombres y mujeres con diabetes mellitus 2, que tienen entre edades de 56 años a más. La mayoría de los pacientes que han participado en este estudio provienen del departamento de Huánuco, de la provincia de Guamalíes, y otros pacientes son pues de Ayacucho, Pucallpa, Cerro de Pasco, San Martín. Los pacientes que han participado son amas de casa, comerciantes, jubilados, empleados públicos y un profesor. ¿Cuáles son los
resultados de este estudio. Siguiente. Vamos a ver los resultados. El modelo explicativo que tienen los médicos sobre la diabetes se fundamenta en un modelo sociocultural, con prioridad en el enfoque biológico, lo que permite tratar la enfermedad desde una perspectiva disease. La perspectiva disease es aquella que estudia la normalidad de la estructura o función de los órganos, es decir, que se va a centrar fundamentalmente en el órgano enfermo. Va a hablar de la disfunción biológica. Dicho modelo está influenciado por el modelo médico hegemónico que ha sido planteado por Eduardo Menéndez y que Menéndez lo cataloga y lo caracteriza por ser ahistórico, por ser asocial, por ser mercantilista, por tener una eficacia pragmática y por tener o ser asimétrica y tener o ser autoritaria. ¿Cuál es el modelo explicativo de los pacientes? Siguiente. El modelo explicativo de los pacientes sobre la diabetes es un modelo basado en el modelo sociocultural y por lo tanto responde a los modelos o a los patrones culturales propios a la sociedad a la cual pertenecen. En este sentido, su accionar está basado en el illness. El illness es diferente al disease, porque el illness es considerado un padecimiento y al ser considerado un padecimiento, el paciente va a expresar sus experiencias en torno a la enfermedad, va a expresar sus saberes, va a expresar su sufrimiento, su dolor, lo que no va a ser comprendido en términos médicos, porque el médico va a comprender la enfermedad en términos disease. Entonces, el disease al illness es totalmente diferente. Entonces, en el illness va a estar o poner en juego las emociones y los sentimientos de los pacientes. Las recomendaciones terapéuticas que han sido dadas por los médicos van a ser cumplidas en parte por los pacientes, ya que esto va a responder a sus propias creencias. Ellos tienen la creencia de que hacer dieta, que es uno de los pilares para tratar la diabetes, hacer dieta enferma, o la dieta es un castigo, o también que adherirse a ese tratamiento daña el estómago. Por lo que ellos van a combinar la terapéutica biomédica con la terapéutica tradicional basada en la herbolaria. ¿Cuál es la causalidad atribuida a la diabetes por los pacientes? Vamos a ver la causalidad. Siguiente. De los pacientes entrevistados, un 35% dice que es la herencia. ¿Por qué dice que es la herencia? Porque ellos han tenido antecedentes familiares, es decir, que sus familiares, sus padres, tíos o hermanos han tenido algún caso o episodio de diabetes y ellos creen que han heredado la diabetes y por eso consideran que la causa de la diabetes es la herencia. Otro 35% dice que es emotivo, porque para ellos es muy importante las cuestiones emotivas. ¿Y qué incluye las cuestiones emotivas? Las cuestiones emotivas incluyen lo que es el estrés, lo que es la pena, la tristeza, la depresión, o lo que ellos llaman impresiones fuertes, ¿no? Que no se pueden impresionar, porque si se impresionan, la glucosa y la presión arterial va a subir, como dice el informante. Siguiente. La informante dice, nunca participo cuando hay intercambio de palabras en mi casa. Le digo a mi hija que no me contagie sus problemas. Yo me retiro y así me mantengo bien. No puedo impresionarme, me caigo y me afecta el corazón. La glucosa me sube por cualquier cosa. Y si hago fiesta, bailo. No importa que me digan loca. Justina, 68 años, ama de casa. Ahora veremos las causas atribuidas por los médicos. ¿Qué dicen los médicos acerca de la diabetes? Siguiente. Los médicos atribuyen las causas de la diabetes a factores genéticos, ambientales, metabólicos y estilos de vida. Así la informante menciona. Los problemas de los pacientes diabéticos, aparte de ser una enfermedad genética, son los estilos de vida de los pacientes. Pacientes obesos que no se cuidan, consumen muchos carbohidratos, plátanos, dulces, chocolates y mucha fritura, como pollo a la brasa. Son pacientes que no tienen antecedentes familiares, pero a la larga, por los estilos de vida, desencadenan la enfermedad, como la diabetes e hipertensión. En la noche es donde consumen más alimentos y donde se acumulan las grasas, consumiendo muchas calorías. Esa es la realidad de Huánuco.
Edith, médico general, 35 años. ¿Cuál es el curso de la enfermedad? Siguiente. Los pacientes entrevistados señalan que recurren a salud en su mayoría al programa de diabetes para tratar la enfermedad. Sin embargo, muchos de ellos también recurren a la farmacia, es decir, que inicialmente el médico les prescribe, les da una prescripción médica y con eso recogen sus pastillas de salud, pero después también van a la farmacia sin prescripción y también compran medicamentos. Muchos de ellos van a la farmacia para comprar algunos medicamentos como calmantes, desinflamantes, etc. También los pacientes mencionan que van a Cáritas para atenderse y a algunos centros de clínica privada. Pero todos los pacientes entrevistados refieren que van al mercado de Huánuco para comprar hierbas. Es decir, que estas hierbas van a servir para hacer infusiones y contrarrestar la enfermedad y complementar el tratamiento biomédico. ¿Cuál es el tratamiento que siguen los pacientes? Siguiente. La mayoría de los pacientes entrevistados menciona adherirse a un tratamiento biomédico a base de metformina, dibenclamida e insulina, hacer dieta y realizar ejercicios. Sin embargo, la mayoría de pacientes combina el tratamiento biomédico con el tratamiento tradicional a base de herbolaria. Así, los pacientes, aparte de los medicamentos, señalan tomar infusiones de hierbas para bajar la glucosa, como por ejemplo pachusaca, muña, linaza, agua de guanábana, hojas de yacón, agua, sábila y achicoria. ¿Cuáles son las conclusiones? Siguiente. Los modelos explicativos que tienen los médicos y los pacientes se constituyen ambos en modelos socioculturales. La antropología médica considera que el modelo biomédico es un modelo sociocultural, porque los médicos van a ejercer un control social, cultural e ideológico y técnico sobre el paciente. Los modelos explicativos de los médicos se van a centrar en el biologismo y en una perspectiva individualista. Es decir, el paciente es responsable de la enfermedad y por lo tanto lo van a culpabilizar. Mientras que los modelos explicativos de los pacientes se van a centrar en sus representaciones culturales, donde sus prácticas no van a depender de lo que ellos hagan individualmente, sino van a depender fundamentalmente del sector social al cual pertenecen y de las condiciones socioeconómicas en las que viven. ¿Y qué se recomendaría? Pues se recomendaría que en los programas de salud se incluyan las variables socioculturales, la siguiente diapositiva, se incluyan las variables socioculturales y que los programas de salud tengan que estar presentes por lo menos un antropólogo médico. ¿Para qué? Para que pueda ayudar en el tratamiento y en mejorar la relación salud-enfermedad. Porque el antropólogo médico va a poder explorar al paciente como un ser humano y no como un órgano enfermo. El antropólogo médico va a tratar al paciente como ser humano y no como los médicos hacen, que generalmente por la presión que tienen de los protocolos y sus lineamientos de políticas van a cosificar al paciente y van a personalizar la enfermedad. Entonces es muy importante que los antropólogos médicos estén presentes en los programas de salud para que haya una complementariedad, es decir, que la epidemiología y la biomedicina dejen de tratar al paciente como una cosa o dejen de tratarlo como una isla psicopatológica, sino que lo integren y se integre con la antropología para que pueda ser tratado no solo como órgano enfermo, sino también como ser humano. Los pacientes merecemos ser tratados como seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Galimberti. Pasaríamos a una ronda de preguntas. Javier, a la izquierda. Mi nombre es Sandra Martínez. Yo tengo dos preguntas. Una tiene que ver con cómo entrar a un antropólogo médico el tema de la interdisciplinaridad, es decir, qué tantos conocimientos en medicina debe tener un antropólogo médico o si no es necesario
sobre las características de esos pacientes que creo nos podría ayudar a entender el tratamiento que hacen de sus enfermedades, es decir, cuál es el nivel de escolaridad de la población de Huánuco. El origen étnico de pronto tendrá también mucho que ver con el uso de herbolaria o de métodos tradicionales para el tratamiento de sus enfermedades y también para las explicaciones que ellos le atribuyen a dichas enfermedades. Muchas gracias por las preguntas. En primer lugar, yo creo que un punto de partida importante para que un antropólogo pueda trabajar de manera interdisciplinaria con los médicos es que pueda conocer muy bien cómo funciona el sistema biomédico, es decir, que tenga que saber por qué se caracteriza la biomedicina y aplicar sus conocimientos antropológicos para que los demás puedan aplicarlo, o sea, que haya un intercambio de saberes y de conocimientos. Por un lado, el antropólogo se imbuye de los conocimientos de los médicos en materia de lo que es el tratamiento biomédico, la dietética y todo eso, pero por otro lado, los médicos también tienen que reconocer que tienen que conocer algunas variables, que son variables antropológicas. Esas variables antropológicas vendrían a ser conocer la cultura del paciente, es decir, su origen, de dónde proviene, cuál es su historia del paciente, puede ser su historia, no su historia natural de la enfermedad, porque ellos ya conocen la historia natural de la enfermedad, sino la historia social de la enfermedad, desde dónde viene. Aparte de eso, pues, conocer su lengua. Es importante que el médico deba conocer y manejar la lengua del paciente, porque en muchos casos, cuando yo he trabajado, bueno, no en un contexto peruano, sino en un contexto español, en un centro de asistencia primaria, el problema era un problema de comunicación. Es decir, que el médico no se puede comunicar adecuadamente con el paciente porque no comprende lo que dice, no entiende, no maneja su lengua. Entonces tiene que utilizar intermediarios. ¿Y quiénes son los intermediarios? Generalmente un familiar que acompaña al paciente, y puede ser un niño, pero no necesariamente va a transmitir exactamente el mensaje con la misma fiabilidad con la que inicialmente ha mencionado el médico. Entonces es muy importante conocer estas cosas, conocer su cultura, su historia, de dónde proviene, y que los médicos también deban conocer los síndromes culturales, porque cada colectividad, cada comunidad tiene sus propias enfermedades. Y no son enfermedades que se explican bajo una explicación biomédica, sino que tienen una explicación sociocultural, porque está basada en la creencia de las personas. Y al estar basada en las creencias de las personas se va a denominar síndromes culturales. Entonces los médicos, cuando un paciente va a tratarse con un médico, no debe decirle no es nada, o no le debe mandarle a psiquiatría porque supuestamente está loco, ¿no? O es una cosa del alma, no es nada, ¿no? Pero es una cosa tan importante porque los síndromes culturales van a determinar el estar sano o el estar enfermo. Entonces el médico tiene que conocer estos síndromes culturales, tienen que conocer cómo se originan, cómo les llaman, cómo se cura, cómo se trata, etc., para que ellos puedan comprender mejor a su paciente, porque sus pacientes tienen diferente origen. Cada paciente es un mundo, como dice mi alumna, es todo un mundo dentro de un cuerpo, ¿no? Entonces los médicos tienen que tener cierta apertura, porque generalmente la naturaleza de la formación del médico es tan científica, tan técnica y tan pragmática y racional, que luego cuando terminan de estudiar se sienten omnipotentes, ¿no? Entonces, como han estudiado tanto, no creen ya en los pacientes, porque el paciente tiene una posición de no saber y el médico tiene una posición de saber. Entonces, al tener una posición de saber el médico y el paciente de no saber, se va a dar una relación asimétrica. Eso ha sido ya mencionado por Parson. La asimetría en la relación médico-paciente, y por lo tanto va a ser una relación de dominación y de sometimiento. Entonces es importante que el médico tenga más apertura y ya que los médicos actuales tengan que retornar a los modelos antiguos, del modelo hipocrático, el modelo galénico, porque el modelo hipocrático, Hipócrates para tratar a sus pacientes, pues tenía que hacer todo un estudio, no solamente de la meteorología, no solamente de la estación de las lluvias,
las aguas, sino también la conducta del paciente. Y entonces solamente conociendo la meteorología y la conducta del paciente, gracias a la antropología, podía decir qué ha pasado en el pasado, qué está pasando en el presente y qué va a pasar en el futuro. Es decir, que podía hacer predicciones, si es que va a vivir, si es que se va a sanar, etc. Entonces, esos conocimientos antiguos de los médicos clásicos deben ser retornados. Los médicos actuales deben de recoger esos conocimientos para mejorar la relación médico-paciente. Y no sé cuál es la otra pregunta. Las variables socioculturales de los Sí, las variables socioculturales, bueno, generalmente son pacientes de clase media para abajo, ¿no? Son pacientes de clase media para abajo, que fundamentalmente Huánuco es una hermosa ciudad primaveral, muy pequeña, pero que está fuertemente influenciada por su cultura. Es decir, que en esa cultura sus costumbres, sus creencias en los apus, en los jircas, entonces ellos van a dar una importancia fundamental al tratamiento tradicional, basada en la herbolaria, la pasada del cuy, del huevo y todo eso, porque es un pueblo que funciona así, ¿no? Esos son sus patrones culturales y eso es lo que rige la conducta del paciente para tratar su enfermedad y para su vida diaria. Buenas tardes. En primer lugar, para felicitar a la doctora por su muy buena exposición. Muchas gracias. Luego, para preguntarle, ¿no? Si se tiene información histórica, es decir, estadística, sobre cuál es la tendencia en cuanto a la cantidad de pacientes, ¿no?, de diabetes, ¿no?, a través de los años, ¿no? Luego, para preguntarle si se ha hecho un estudio comparativo entre los pobladores de la ciudad versus los pobladores de las áreas rurales. Nosotros sabemos que en el departamento de Huánuco hay una provincia y otro Prado, creo que no, su capital como María, que es Ceja de Selva. Entonces hay pobladores selváticos, ¿no? A veces hay comunidades nativas. Y también para preguntarle, ¿no?, que todos sabemos que la diabetes es enfermedad, hay dos tipos, ¿no? Una que es un poquito más atenuada, creo que es la diabetes 1, y la otra, lo que usted ha mencionado, la crónica, ¿no?, diabetes 2 o reticencia. Entonces quisiera saber si han hecho así estudios comparativos de esos tres puntos de vista. Gracias. Muchas gracias, señor. Bueno, sería muy importante lo que usted menciona. Actualmente lo que se tiene en Huánuco son estudios epidemiológicos. Y los estudios epidemiológicos son diferentes a los estudios antropológicos. Lo que maneja el MINSA, el Ministerio de Salud, son datos acerca de la cantidad de enfermos diabéticos que existe en Huánuco. En el programa de diabetes, en la cartera del adulto, son más o menos 500 diabéticos que son atendidos al mes en este programa. Pero que hay otros diabéticos que todavía no se les ha diagnosticado, es decir, que no saben que son diabéticos y que vienen al hospital cuando ya están con las complicaciones de la enfermedad. Entonces sería muy interesante que se pueda hacer un estudio comparativo, como usted dice, para no solamente recoger las variables cuantitativas, sino recoger las variables cualitativas. Uno de estos casos es el caso que yo he planteado esta mañana, que es muy pequeño, pero que nos da una pequeña pincelada de cómo ellos explican la enfermedad. Yo creo que sería un tema para la siguiente investigación, un buen tema para que se pueda realizar. Y en cuanto a la diabetes 1 y la diabetes 2 es totalmente diferente, porque la diabetes tipo 1 se presenta en niños y jóvenes. Y ellos generalmente ya adquieren o tienen esa enfermedad y tienen que usar insulina. Mientras que los diabetes tipo 2 se manifiestan en adultos. Y muchos de ellos pues son hereditarios y pueden tratarse no solamente con insulina, sino también con medicamentos. Si no resultan los medicamentos, pasan a la insulina. Pero los pilares fundamentales del tratamiento son medicamentos, dieta y ejercicio. Los medicamentos es lo más fácil porque los pacientes diabéticos toman sus medicamentos. Hay una adherencia al tratamiento médico en cuanto a medicamentos. Es por eso que muchos de los pacientes están polimedicados, toman muchos medicamentos para otras enfermedades que tienen, aparte de la diabetes. Y el problema para ellos es el tratamiento a base de dieta y a base de ejercicio.
porque para ellos la dieta, según sus creencias, enferma, es castigo, o el ejercicio les cuesta porque hace frío, porque hace calor, etc. Eso responde a sus patrones culturales. Y eso es lo que sentencian y criminalizan los médicos, porque en una entrevista que yo tuve con la coordinadora de PADOMI, del área del programa de diabetes, yo estaba esperando a la coordinadora para hacerle la entrevista y justo venía la coordinadora, y cuando iniciamos la entrevista ella me dijo, bueno, vengo de una casa de un diabético y no te imaginas lo que encontré. Y yo le dije, ¿qué encontraste? Me dijo, bueno, un diabético comiendo chicharrón y torta, imagínate. Entonces ella no podía entender que un diabético esté comiendo chicharrón y torta. Pero bajo una óptica cultural se puede entender por qué comen chicharrón y por qué comen torta, porque eso responde a su cultura como sector social, como grupo social. O sea, no es individual, sino que hay que enfocarlo desde la clase social, desde el sector social al cual pertenecen. Javier, al fondo hay varias personas. Yo soy Ralph Walton, también antropólogo médico. Solamente una pequeña observación, que no es muy importante, pero usted ha mencionado solo la antropología médica como una subdisciplina de la antropología sociocultural, pero por lo menos en los Estados Unidos hay muchos antropólogos médicos que también son antropólogos biológicos. Entonces no sé si acá en el Perú hay algunos de antropólogos físicos o biológicos que también se consideran como antropólogos médicos, porque también tienen algo para aportar a los conocimientos de los problemas médicos. Muchas gracias. Bueno, antropología biológica no hemos conocido acá en Perú, pero usted tiene toda la razón. Es un campo desde el punto de vista de la biología, que es más biológico, ¿no? Pero que sería muy interesante que estas líneas de la antropología biológica, de la antropología médica, se pueda desarrollar aquí como una especialidad. Es decir, que los antropólogos, para ser antropólogos médicos, no tengamos que viajar al extranjero. Claro, es bueno viajar al extranjero, es bueno conocer otras culturas, pero que también debe existir en nuestro Perú, ya que en Latinoamérica se ha desarrollado la antropología médica con bastante fuerza en México. El pionero ha sido Eduardo Menéndez, que es un argentino que vive mucho tiempo en México y es el gurú de la antropología médica y el que ha hecho muchos aportes a la antropología médica con estudios de alcoholismo, desnutrición, problemas que tienen justamente su base en la estructura socioeconómica de la población, y justamente es el que él estudia uno de los síndromes culturales, que es la chupadura de la bruja, como en México cuando las madres duermen con sus bebitos y luego los aplastan. Entonces, ¿cómo van a justificar que los han aplastado? Entonces dicen, bueno, ha venido la bruja y los ha chupado el cuello, y cuando ven al bebito, el cuellito está morado. Entonces dice, es la chupadura de la bruja. Entonces es un síndrome cultural, y cuando dicen que es la chupadura de la bruja, pues no pasa nada, ¿no? Se murió el bebé porque vino la bruja y lo ha poseído al bebito. Entonces, estudiar ese tipo de cosas que también son importantes. Yo estoy segura que también la antropología biológica podría aportar mucho en cuanto se refiere al estudio de las variables, no solamente médicas, sino también complementándose con las variables antropológicas. Me parece que hay una pregunta al fondo, un par de preguntas al fondo, por favor, si les puedo alcanzar. Sí, después después del señor, disculpe, por favor, adelante. Buenos días, felicito también la exposición. Yo solamente quería señalar que me parece que todos, en general la población, participamos de muchas creencias, ¿no? No es necesario solamente dividir o clasificar en niveles, sino que incluso esos médicos participan de esas creencias, ¿no? Más bien mi pregunta va por ese lado, ¿en qué medida los antropólogos o alguna institución de antropólogos, no sé si el colegio o quién, le corresponda comenzar a dialogar respecto a los enfoques con los cuales se trabaja la formación médica? Porque, como usted lo dijo, usted se ha remitido a algo como que de Hipócrates, no sé,
le llaman enfoque familiar del sistema de salud de Navarra, en donde justamente lo hacen con otro lenguaje, ¿no? Pero lo que dicen es que la familia, ya no importa de qué nivel social, para cualquier, por ejemplo en este caso, el caso de la figura de personas ancianas, que sufren muchas enfermedades, ¿no es cierto? Y que no se les puede arrinconar para evitar que les suceda algo, sino que el enfoque familiar ayuda a que pasen, superen todos los malestares que tienen, pero a la vez se sientan parte del entorno social. Entonces yo me preguntaba si es que se pudiese sensibilizar, ¿no? A los antropólogos y a los médicos a trabajar más de manera conjunta los factores humanos, no reduciendo solo el factor médico, sino ampliando a los aspectos culturales familiares, porque la familia de sí es un patrón cultural por sí mismo, ¿no? O sea, tiene su propia historia familiar, etc. Ese es un poco, si hay algún tipo de iniciativas o si usted ve posible generar algún tipo de propuesta en ese sentido. Sí, muchas gracias por la pregunta. Lo que menciona la colega antropóloga ya se está aplicando en España, porque en España tenemos una modalidad de médico que es el médico de familia y salud comunitaria. El médico de familia y salud comunitaria trabaja en los centros de asistencias primarias y van a tratar al paciente desde que nace hasta que muere, es decir, durante todo su desarrollo. Lo van a ir monitoreando, van a ir controlando la enfermedad, y una manera de conseguir la eficacia pragmática con respecto a una buena adherencia al tratamiento es trabajar con la familia. Es decir, que cuando el médico de familia va a ver al paciente, el paciente no va a venir solo, va a venir con la esposa o va a venir con la hija, y a través de la hija y a través de la esposa le va a decir que vaya monitoreando qué cosa come, que vaya haciendo su dieta, que vaya controlando la toma de sus medicamentos, etc. Entonces, para un paciente diabético es importante trabajar con la familia, porque la familia es el pilar para que este paciente diabético pueda sanarse. Si el paciente diabético tiene un tratamiento y la familia hace otra cosa, la familia no come dieta, come, como dice la doctora aquí en la entrevista, pollo a la brasa, etc., el paciente diabético está totalmente muerto, porque nunca va a poder sanarse y va a tener complicaciones a largo plazo. Entonces, dentro de la familia, un pilar fundamental es la mujer. La mujer es el brazo derecho del paciente diabético. Y muchas veces no solamente el esposo es diabético, sino la mujer es diabética. Entonces ambos van a contribuir a ayudarse solidariamente, uno le aplica la insulina al otro y así. Entonces esa es la forma como se trabaja en España a través del médico de familia y salud comunitaria, y que aquí en Perú he visto que no se ha desarrollado con tanta importancia como se ha desarrollado en España. Es más, en España, frente a un médico de familia y a un médico especialista, las personas van a irse por el médico de familia y no por el especialista. Entonces, cuando hay dos diagnósticos diferentes, el especialista le dice al diabético en España que tiene que ir a diálisis, y el médico de familia le dice que no necesita diálisis, que está bien. Entonces, ¿qué va a hacer el paciente diabético? Va a quedarse con la prescripción del médico de familia y salud comunitaria, porque él es como su maestro, él lo conoce durante toda la vida, entonces tienen más fe en él que en el especialista. Acá es lo contrario, acá en el Perú no queremos tratarnos con médicos generales, sino con especialistas, porque el especialista es el que sabe, es el que conoce, es el que ha estudiado a profundidad ese tema y mejor nos va a tratar, mejor nos va a curar. Entonces son concepciones de vida totalmente diferentes. Lo que plantea la colega es totalmente importante, que deba existir una complementariedad, una inclusión de saberes y de conocimientos tanto de la biomedicina y tanto de la antropología. ¿Por qué razón tienen que trabajar distanciadas? ¿Por qué razón tienen que trabajar aisladas? La medicina con su perspectiva biológica y la antropología con su perspectiva cultural, pero si ambas se pueden complementar y si podría ser de mucha ayuda para mejorar la relación médico-paciente. Y eso se tiene que trabajar a través de las organizaciones, a través de nuestro colegio profesional de antropólogos, a través de las políticas, a través de los lineamientos. ¿Para qué? Para que en esos lineamientos de política, para que en esos lineamientos de planeamiento educativo se tenga que incorporar el curso de antropología médica en la Facultad de Medicina, como es en el caso de Huánuco, en la Universidad
Universidad Emilio Valdizán. En la Facultad de Medicina se dicta la antropología médica y se dicta la sociología médica. Yo soy la profesora y tengo la gran alegría de decir que ellos manejan muchas variables que nosotros los antropólogos manejamos. Los alumnos hacen trabajo de campo antropológico, visitan las comunidades, están como los antropólogos con sus cuadernos, estudian los síndromes culturales, hacemos viajes de estudio, identifican cada vez cosas nuevas y eso les sirve para toda su vida, para que cuando sean médicos ya no estén cosificando al paciente, sino se acuerden del curso de antropología y puedan escucharlo, puedan recoger la narrativa del paciente, lo que dice, cómo sufre, cómo le duele, para que no solamente dé importancia al signo, sino al síntoma, porque el síntoma es importante, son sus narrativas del paciente. En cambio, el signo es lo que el médico puede comprobar que realmente existe esa enfermedad. Sí. Acá hay 1, 2 y 3. Comenzamos con el señor del extremo. Muy buenos días, Crisanto Gómez de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, de la región Amazonas. Partiendo de la tesis de la profesora expositora, ella planteaba que el antropólogo debe estudiar lo biomédico y los médicos deben conocer el conocimiento antropológico. Mariela Legato, que es médica, en su libro ¿Por qué los hombres nunca recuerdan y las mujeres nunca olvidan?, ella habla, por ejemplo, de una propuesta sobre medicina de género, al extremo de que relaciona el tema de algunas enfermedades con el tema de género, la diabetes, el cáncer, la hipertensión arterial. La pregunta va dirigida a lo siguiente: ¿solamente es el tema que nosotros como antropólogos debemos desarrollar en el modelo explicativo? Y finalmente, hay psiquiatras que hablan de la antropología de la psiquiatría, por ejemplo, ¿no?, de la influencia cultural en los trastornos de la personalidad, al extremo de que un equipo de psiquiatras españoles en su libro Los trastornos de la personalidad plantean de que es importante que los antropólogos se acerquen a descubrir, a estudiar el tema biológico y no se alejen de él. Eso es todo, doctor. Bueno, muchas gracias por la cantidad de preguntas, me siento sumamente halagada, muy contenta de vuestra participación. Bueno, no solamente existen los modelos explicativos, también existen otras teorías que han sido planteadas y que son utilizadas por los médicos antropólogos al campo clínico. Una de estas teorías, aparte de los modelos explicativos, son las redes semánticas de Byron Wood. Entonces, en estas redes semánticas de Byron Wood va a recoger las interpretaciones que da el paciente. Entonces, las redes semánticas es como recoger su narrativa, lo que ellos piensan y que es muy similar a los modelos explicativos. Estos modelos explicativos planteados por Arthur Kleinman y las redes semánticas de Byron Wood están revolucionando el campo clínico, porque son interpretaciones antropológicas, y quienes han sido planteadas, inicialmente han planteado son médicos, no han sido antropólogos, han sido médicos que luego han estudiado antropología y que, ¿por qué? Por una limitación, o sea, al ver que el campo médico tiene limitaciones, han tenido la necesidad y el interés de plantear estas teorías antropológicas para que les pueda servir para ser aplicadas al campo clínico. Entonces, los modelos explicativos, las redes semánticas se utilizan para poder conocer de manera mucho más amplia y mucho más integral el comportamiento de los pacientes. Yo creo que lo que dice el colega, la psiquiatría es muy importante. Yo cuando fui a España tuve a un profesor, tuve la dicha de tener a un profesor que es el gurú de la antropología de España, en Cataluña, que se llama Josep Comelles. Él inicialmente fue psiquiatra. Él estudió la psiquiatría, trabajó la enfermedad mental en varios lugares, centros que tratan la locura, y posteriormente estudió antropología. Entonces ahora cuando yo estuve en España tuve la suerte de que nos enseñó a mí y a mis compañeros.
Entonces es importante que la antropología no solamente sea aplicada al campo médico, sino también al campo psiquiátrico, al campo de la biología, a todas las áreas. La antropología se aplica a todos los aspectos de la vida, porque la antropología permite conocer la conducta del ser humano y poder establecer las diferencias que existen entre una cultura y otra, diferencias y semejanzas. Entonces tiene que ver con todo lo que es la diversidad humana y que es importante que un antropólogo esté presente para que pueda tener esa mirada. Porque la mirada, la perspectiva, la óptica cambia la forma de actuar de las personas. Dos preguntas más, por favor. Muy buenos días. Soy Julio García Miranda, egresado de la Universidad San Cristóbal de Goma. Es muy interesante el problema que está tratando, porque es un problema actual y que está extendiendo por el mundo. Otra cosa es que la diabetes mellitus no solo está atacando a los mayores de edad, a las de tercera edad, sino los milenios están bajando. Por ejemplo, hace algunos años ya atacaba a las personas de 45 años y ahora está atacando a las personas de 35 años. Entonces es una problemática que cada vez está creciendo. Entonces es importante conocer cuáles son las causas y esas causas cómo afectan incluso a las familias, ¿no? Porque creo que estamos dejando de lado un aspecto de la antropología médica. La antropología médica no cura. La antropología médica estudia las relaciones sociales que se dan en esa relación de enfermedades, ¿no? La antropología médica puede trabajar con la medicina científica o alópata, como queremos que el tema, y por otro lado ayuda a explorar los conocimientos que tienen las otras formas de curar, ¿no? Que nosotros le llamamos ya sea tradicional, alternativa, herbolaria, lo que sea, ¿no? Yo creo que es el papel del antropólogo es esa explicación de ese proceso de las relaciones sociales en relación al médico, al paciente y cómo es el proceso de tratamiento de las personas. ¿Por qué? Porque el enfermo, como usted dice, se individualiza, pero la curación no se individualiza, porque es social, es familiar. Cualquier persona que vaya al hospital va a tener amigos, familiares que necesitan. Incluso el concepto que tiene la medicina formal occidental al individualizar hace que incluso las visitas sean cortas, que no se establezcan las relaciones sociales. Entonces todo eso en vez de curar va a enfermar no solo al paciente, sino también al entorno familiar y social. Yo creo que ese es el aspecto que debemos entender como la antropología médica, porque no curamos, sino más bien tratamos de interpretar esas relaciones. Ahora, la medicina para la antropología también ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque antes de que haya toda esta tecnología para el análisis del cuerpo, había síntomas que el médico tenía que interpretar y eso ayudó al desarrollo de la antropología simbólica, ¿no? Y que es muy importante también para el desarrollo de la misma antropología, ¿no? Para el conocimiento de la cultura y todo eso. Entonces, yo creo que el papel de la antropología en este caso no sería el de curar, sino hacer el puente, las relaciones que debe haber entre la medicina occidental científica y la otra que decimos que es no científica, es experimental, es tradicional, es esto, ¿no? Pero que sí tiene eficacia por una situación simbólico-cultural, ¿no? Yo creo que ahí debemos centrar cuando hablamos de antropología médica. Sí, muchas gracias por sus aportes, concuerdo plenamente con usted. La antropología médica no cura porque no es medicina, estudia la forma como los médicos, los pacientes tratan sus enfermedades y fundamentalmente se debe reconocer que el acto médico es un acto social, es un acto técnico y es un acto ideológico, porque los médicos van a ejercer una función no solamente curativa, sino van a ejercer una función de control normativo.
van a tratar de homogeneizar a los pacientes y hacer que los pacientes de una manera homogénea respondan a todos los tratamientos terapéuticos que ellos dan. Entonces va a haber un componente de control, de normatización y de control ideológico sobre todo. Entonces, para nosotros es muy importante reconocer ese hecho, porque lo que menciona el colega, que la biomedicina no reconoce a la medicina tradicional, porque la biomedicina, como ya Menéndez lo ha mencionado, existe pues el modelo médico hegemónico, y el modelo médico hegemónico es un conjunto de prácticas, saberes y teorías que van a surgir a partir del siglo XIX con el desarrollo de la medicina científica. Y este modelo médico hegemónico va a ser totalmente autoritario, va a decir que solamente lo legal y lo formal es la biomedicina y va a subalternizar, va a relegar a las demás medicinas. Es decir, que va a desconocer los aportes de la medicina popular, los aportes de la medicina tradicional. Lo va a catalogizar como propio de la sociedad mediocre, propio de los nativos, propio de los indígenas y que no tiene ningún valor. Cuando para nosotros lo más importante ha sido la medicina tradicional, porque la medicina científica surge de la medicina empírica. Entonces, para nosotros los conocimientos, los saberes, las prácticas que tienen las comunidades indígenas a través de su medicina tradicional es sumamente importante porque son saberes ancestrales que se han transmitido de una generación a otra y que hasta el momento siguen vigentes. ¿Por qué? Porque esas curaciones que ellos realizan tienen su efectividad. Los pacientes se curan. Entonces, cuando uno se asusta, cuando uno le mira mucho, tiene el mal de ojo, el biomédico no lo va a tratar, pero sí el médico tradicional, la curandera la va a tratar. Entonces, para nosotros es muy importante reconocer esos conocimientos, esos saberes y sobre todo que sean incorporados a la biomedicina, como ya en algunas partes se está incorporando con la toma de infusiones, de mates, etc. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Sí? Doctora, muy buenas tardes. Gracias por su exposición. Me pregunto, aportes en el sentido de que la Universidad Mayor de San Marcos, creo que en la avenida Grau tenía la facultad de antropología folclórica en la década del 80, y no sé, quizás la cortaba, ¿no? Desapareció. Pero todos sabemos que la medicina occidental, o sea, se han formado para ser médicos, utilizan pues toda la tecnología de la medicina, que son dos, ¿no? La preventiva o la calmante y la otra es los antibióticos. Mientras que la medicina folclórica o tradicional, que lo llamamos a base de hierbas, su reacción es un poco lenta. Entonces, pregunto a usted si en el hospital que usted señala, y así como en la facultad donde usted enseña, por lo menos se está recolectando la cantidad de hierbas para la medicina tradicional y con esto para ayudar a la medicina occidental, o de repente solamente es a nivel oral nomás. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, yo creo que ese tipo de estudios es lo que faltaría hacer, ¿no? Generalmente, ¿quiénes son los que recolectan estas plantas y se lo llevan y nos los devuelven con valor agregado? Son los extranjeros. Los extranjeros vienen, se apropian de nuestras plantas y luego lo convierten en cápsulas y nos los venden, pero los van extraído de acá, del Perú. Entonces, yo creo que una función importante que nosotros deberíamos jugar, los profesionales, de las diferentes áreas, es tratar de empezar por estudiar nuestros propios recursos, estudiar las propiedades de nuestras plantas. Yo tengo conocimiento que en la Universidad de San Antonio Abad del Cusco, a través de la Facultad de Biología, se hacen esos trabajos de recolección de plantas, de estudio de las plantas medicinales, ¿no? Entonces yo creo que esa sería una tarea para nosotros los profesionales, para que podamos hacer un estudio
de la terapéutica andina, de la terapéutica tradicional, podamos rescatar sus propiedades curativas y podamos pues aquí mismo también fabricar los medicamentos, no esperar que se lo lleven al extranjero y nos los devuelvan con valor agregado, ¿no? Muchas gracias, doctora Galimberti.